Mi deseo es conocerte a ti, Señor Jesús. Mi deseo es conocerte a ti, Señor Jesús. Hola, ¿qué tal? Qué gozo, qué privilegio poder saludarte en una edición más de tu devocional, Tu Tiempo con Dios. Gracias por acompañarnos día a día en la meditación de la palabra del Señor. Oramos porque Dios responda con tremendas cosas a tu vida, a tu familia, y que sustente tu vida con su palabra, su consejo. Acompáñanos en este día en el pasaje de Romanos capítulo 11, versículos 25 al 36, el misterio de la salvación. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también, que en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios y ejecutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. El misterio de la salvación. Es difícil comprender cómo Dios sigue amando a un pueblo que se rebeló contra Él, que rompió su pacto, que rompió las promesas, pero aún Dios sigue amando. Y esa arrogancia de Israel dio cabida a los gentiles, a la iglesia, de tal manera que Dios nos llamó para provocar a celos a su propio pueblo, hasta que venga el tiempo de la plenitud de los gentiles. Hay un día señalado en las Escrituras, hay un día señalado en el reloj de Dios, donde Dios, citando al profeta Isaías, está diciendo que vendrá un tiempo de la plenitud de los gentiles, donde de todo pueblo, de toda lengua, de toda raza vendrán a la salvación de Dios, al conocimiento de Dios. Y es la tarea de la iglesia ahora anunciar a Jesucristo en todo pueblo, lengua y nación. Pero la Escritura anuncia, luego todo Israel será salvo. La dureza del corazón de Israel será quitada, la nube de sus ojos será quitada, sus oídos, su corazón será abierto para que vengan a salvación. Por tanto, como iglesia debemos entender, Dios no ha desechado a su pueblo, Dios ama a Israel. Dios ama a Israel por causa de su pacto con Abraham y los patriarcas. Dios sigue amando a Israel y Él tiene un plan. Israel juega un papel muy importante en el plan profético de Dios hasta la venida del Señor Jesucristo. Por eso Dios los sujetó a todos en desobediencia para tener
misericordia de todos. Y este texto es un tanto confuso muchas veces porque las personas llegan a decir, ahí está, Dios va a perdonar al final a todos, no va a enviar a la gente al infierno. Y esto tiende a favorecer a los que creen en el universalismo, esa doctrina que cree que Dios, porque Dios es amor, Dios no mandará a nadie al infierno. Pero no estás diciendo esto, sino que estos gentiles o estos judíos vendrán al arrepentimiento para que puedan entrar en ese pacto de salvación. Y de esa manera, aunque no entendemos esto, por eso dice el profeta, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios y cuán inescrutables son sus caminos. Porque los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, porque sus caminos no son nuestros caminos, porque la mente de Dios no la podemos entender, porque los planes de Dios no los podemos entender, pero Él cumplirá su propósito. Por eso dice, ¿quién entendió la mente del Señor? Pablo añade en los Corintios diciendo, nosotros tenemos la mente de Cristo. Y a través de Cristo y por Cristo es que tenemos el plan de Dios. Y al final, por Él y para Él son todas las cosas. Son de Él, por Él y para Él. A Él sea la gloria en la iglesia, ahora y por todos los siglos. Amén. Que el Señor te bendiga, te mando un fuertísimo abrazo a la distancia, orando que Dios supla toda necesidad en tu familia, en tu trabajo, que te abra Dios los cielos, que traiga a Dios restauración y sanidad a tu familia. En el nombre de Jesús. Amén. Déjame compartirte lo que Dios nos mostró a principios de este año. Él nos dio una palabra en Isaías 54, versículos 2 al 3, y dice, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Cuando recibimos esta palabra teníamos una gran expectativa para este 2020. Posteriormente se vino la pandemia bajo la consigna quédate en casa. Y un tanto confundidos preguntamos al Señor cómo iba Él a cumplir esta palabra. Fue entonces que comprendimos la visión de Luz a las Naciones Online. Y eso tiene por objeto llegar a través de las plataformas digitales a cada rincón del mundo, donde hay creyentes que viven sin una iglesia, sin un pastoreo, sin una cobertura. Y es por eso que estamos extendiendo esta invitación a creyentes que no tienen una iglesia, que no tienen un pastor, y que Luz a las Naciones está ofreciendo esta mentoría, este discipulado a través de grupos de Zoom, a través de un curso de discipulado y consejería personal. Te invitamos para que si tú eres una de esas personas que necesita ayuda espiritual y no tienes una iglesia, te invitamos a formar parte de Luz a las Naciones. Escríbenos, mándanos un correo, escríbenos su número WhatsApp para poder ponernos en contacto contigo. Te agradecemos esa libertad que tienes en Cristo y agradecemos a Dios porque Él cumplirá su palabra de ser luz a las naciones. Que Dios te bendiga. Mi deseo es conocerte a ti, Señor Jesús.